Miguel Santamaría, un millonario acostumbrado a tener el control, decide caminar por el parque tras un largo viaje de negocios. Pero todo cambia cuando ve a una mujer embarazada dormida en una banca, con una niña idéntica a él. Convencido de que su pasado quedó atrás, se acerca. Lo que encuentra lo obliga a cuestionarlo todo: su compromiso, sus decisiones, su propia historia. Pero hay algo que nadie le ha contado. Y cuanto más intenta entender, más el destino lo arrastra hacia una verdad que estuvo oculta durante años. ¿Qué oculta Clara? ¿Y por qué ahora? ¿Quieres saber qué pasó? Mira hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos ves. Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. El cielo de Ciudad de México amaneció plomizo, como si presintiera que algo importante iba a suceder. Miguel Santamaría caminaba solo por el parque Chapultepec, lejos del ruido, como si su cuerpo buscara respirar lo que su alma no podía. Hacía años que no regresaba a su tierra. Desde que se instaló en Madrid, todo había sido trabajo, eventos sociales, discursos y estrategias. Pero esa mañana era distinta. En lugar de un chofer, pidió que lo dejaran en la esquina. Necesitaba sentir el suelo, ver los árboles, escuchar el bullicio de los vendedores ambulantes. Había algo en el aire que no podía explicar, algo que lo empujaba hacia allí. La brisa sacudía levemente las hojas caídas, mientras el olor a tierra húmeda mezclado con pan dulce y café lo llenaba de nostalgia. Miguel se detuvo junto a una banca vieja, medio oculta bajo un sauce llorón. Fue entonces cuando la vio. Una mujer encorvada, visiblemente embarazada, dormía abrazando a una niña de no más de 4 años. Al principio, no distinguió su rostro, pero cuando un rayo de luz atravesó la copa del árbol y le iluminó el perfil, su corazón dio un salto. Los ojos se le agrandaron, y una punzada en el pecho lo dejó sin aliento. Era Clara, su Clara. Pasaron 4 años desde la última vez que la vio. 4 años desde que ella desapareció sin dejar una sola palabra. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dio un paso hacia adelante con torpeza, como si temiera que, si se acercaba demasiado, la visión se desvanecería. Y ahí estaba, con el rostro cansado, pálido, pero inconfundible. Clara Ríos, la mujer que alguna vez fue su esposa y cuyo recuerdo había enterrado bajo toneladas de silencio y agendas apretadas. La niña que dormía en sus brazos tenía el mismo arco de cejas que él. Miguel se inclinó lentamente, con el corazón acelerado. La niña, acurrucada contra el vientre de Clara, tenía una expresión dulce, plácida, inocente. Y esos rizos oscuros no dejaban lugar a dudas. Él los conocía, porque los veía cada mañana en el espejo. La confusión lo atravesó como un relámpago. ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo era posible que Clara estuviera allí, sola, embarazada, con una niña que claramente compartía su sangre? De pronto, ya no estaba respirando. Estaba conteniendo el aire, como si hacerlo fuera a borrar el momento. «¿Clara?», susurró, como si la palabra le quemara los labios. Ella abrió los ojos de golpe, desorientada, como quien despierta de un sueño del que no quiere regresar. Tardó unos segundos en enfocarlo. Su mirada se endureció de inmediato, como un cristal que se fractura al primer golpe. Se levantó bruscamente, protegiendo con el brazo a la niña, que comenzaba a abrir los ojos también. Miguel dio un paso atrás, paralizado por la tensión que se dibujaba en el rostro de ella. «No estás aquí», dijo Clara con voz ronca. «No puedes estar aquí». La niña, al notar el movimiento brusco de su madre, soltó un pequeño quejido y se aferró al vestido de Clara. Miguel se inclinó instintivamente, queriendo acercarse, decir algo, cualquier cosa, pero no encontró palabras. Clara lo miró como si hubiera visto un fantasma, como si su presencia allí fuera una violación a un mundo que ella se esforzaba por mantener a salvo. Luego, sin decir más, se giró y comenzó a caminar rápidamente por el sendero de tierra. Miguel no la siguió. No podía. Sus piernas temblaban. Solo quedó de pie, mirando cómo la figura de Clara se alejaba con paso torpe pero decidido. Entonces lo vio. Allí, entre las hojas secas, bajo el banco, algo brillaba con la tenue luz del sol. Se agachó lentamente y lo recogió con manos temblorosas. Era una pequeña pulsera de plástico rosa, infantil, con letras blancas incrustadas en cuentas de colores. Alicia Santamaría. El apellido lo golpeó como un martillo en el pecho.
No había lugar a interpretaciones, ni a suposiciones absurdas. Esa niña era su hija, y no lo sabía. Y él, en ese instante, lo supo todo sin entender nada. Miguel se quedó allí, inmóvil, como petrificado. La ciudad continuaba su curso, indiferente a su tragedia silenciosa. Los niños reían en el carrusel, los vendedores voceaban sus productos, una pareja se besaba bajo un árbol. Pero él estaba atrapado en otro tiempo, en un eco de lo que pudo haber sido. El peso de la realidad cayó sobre sus hombros como una avalancha. No solo había perdido a Clara, había perdido a una hija. Y ni siquiera sabía cuándo la tuvo. ¿Qué clase de hombre era? ¿Qué tipo de historia se había tejido a sus espaldas? La mente de Miguel se llenó de preguntas, pero su cuerpo no reaccionaba. La única certeza era la que tenía entre los dedos, la pulsera. Aquello no era un error. No era una coincidencia. Era su sangre, su apellido, su historia olvidada. ¿Quién había tomado la decisión de apartarlo de esa niña? ¿Y por qué Clara se encontraba en ese estado? Sacó su teléfono del bolsillo y marcó. Su hermana Elena respondió al segundo tono. «Miguel, ¿dónde estás? Necesito verte. Urgente. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Miguel miró la pulsera, aún en su mano. «No lo sé. Creo que acabo de ver a Clara. Y creo que tengo una hija». La voz de Elena se apagó al otro lado. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Miguel guardó el teléfono, se llevó la mano al pecho y comenzó a caminar en dirección contraria. Algo le decía que ese no era el final. Era apenas el comienzo. Porque cuando el pasado te alcanza, no puedes correr. Solo puedes enfrentarlo. Y el suyo estaba apenas comenzando a despertar. Esa noche, Miguel no durmió. Dio vueltas en la cama como si el colchón lo expulsara, como si el insomnio fuera su castigo más inmediato. En su cabeza, la imagen de Clara se repetía en bucle. Los ojos cansados, la niña dormida, la barriga redonda, el silencio denso entre ambos. Aquel encuentro no fue casualidad. Algo en su interior se lo decía con fuerza. No era cuestión de destino, ni de azar. Era algo pendiente, un capítulo no cerrado. Y lo peor no era el asombro. Lo peor era el dolor que empezaba a calar hondo, como una humedad vieja. ¿Cómo pudo Clara desaparecer así? ¿Cómo se le escapó la vida entre los dedos sin notarlo? Mientras la madrugada lo arrastraba sin compasión, abrió una vieja caja de madera que había guardado desde su matrimonio. En ella conservaba cartas, fotos, algunos collares que Clara había dejado olvidados. Todo olía a pasado, a tiempos que en su memoria parecían perfectos. Pero no lo fueron, porque también había gritos, reproches, días de frialdad creciente. Miguel recordó con nitidez la última discusión. Clara lloraba en la cocina, y él revisaba su agenda. Ella pedía tiempo, atención, ternura. Él solo respondía con frases mecánicas. «No puedo ahora, Clara. Hablamos después». Pero el después nunca llegó, y cuando quiso darse cuenta, ya no estaba. Durante mucho tiempo pensó que se había ido voluntariamente, que lo había dejado. Él creyó, en su orgullo, que Clara se había rendido, que se había llevado su orgullo, su silencio, y se había marchado sin mirar atrás. Nunca la buscó, no porque no le doliera, sino porque prefirió asumir que la pérdida era parte del precio del éxito. Un hombre como él, tan expuesto, no podía permitirse derrumbarse por amor. Así se lo repitió a sí mismo. Así construyó esa mentira con apariencia de escudo. Pero después de ver a Clara en ese banco, todo eso se derrumbó como papel mojado. Miguel caminó por el departamento como un náufrago en su propia vida. La luz del amanecer lo encontró aún con la camisa arrugada, el rostro demacrado y la mente cargada de culpa. A las 8 en punto, marcó el número de su hermana Elena. Si había alguien que podía ayudarle a entender, era ella. Siempre había sido la única capaz de ponerle un espejo sin miedo. Cuando contestó, su voz era la de alguien que ya intuía que algo grave había pasado. Y no se equivocaba. «¿Dónde estás?», preguntó Elena, saltándose cualquier formalidad. «En casa, pero no puedo con esto. Vi a Clara, Elena. Está embarazada. Y tiene una niña que se parece demasiado a mí». Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Elena no preguntó si estaba seguro. Ella también sabía leer los detalles. No necesitaba más datos para conectar las piezas. ¿Dónde fue eso? En el parque. Estaba durmiendo en una banca,
con la niña abrazada a ella. Me miró como si me odiara, Elena, como si yo fuera un monstruo. Miguel, hay algo que necesitas saber. Algo que yo callé porque pensé que era lo mejor. ¿Qué cosa? Clara. Clara intentó contactarte hace años. Me lo dijo en una carta. Dijo que había escrito, llamado, buscado por todos los medios. Pero nunca recibió respuesta. La revelación fue como una cachetada. Miguel sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué carta? Yo no recibí nada. Nada. Lo sé, porque tú nunca viste esos mensajes. Pero yo los vi. Y los ignoré. Pensé que era una forma de manipularte, que te haría daño volver a abrir esa herida. ¿Cómo pudiste? La voz de Miguel tembló. No me enorgullece, hermano. Pero en ese momento creí que estabas mejor así. Pensé que si Clara realmente quería volver, lo haría en persona. No imaginé esto. Miguel colgó sin responder. No por enojo, sino porque no sabía qué decir. Se quedó mirando la pantalla del móvil como si esperara que la respuesta saliera de ahí. ¿Cuántas veces Clara había pedido ayuda? ¿Cuántas veces se tragó el orgullo para llamarlo, para escribirle, para suplicar que la escuchara? Y él, encerrado en su burbuja de éxito, jamás lo supo. Ahora entendía su mirada en el parque. No era odio, era decepción. Era el rostro de alguien que gritó durante años y fue silenciada por todos. Horas después, Elena apareció en su departamento. Traía una carpeta en las manos. Documentos viejos, impresiones de correos electrónicos, una carta escrita a mano. Miguel la abrió con manos temblorosas. Reconoció la caligrafía de Clara en cuanto vio la primera línea. No te escribo para que vuelvas. Te escribo porque no tengo a quien más acudir. Leyó esa frase una y otra vez. Una lágrima silenciosa le rodó por la mejilla. Estaba tan metido en su mundo que no vio cómo el de Clara se desmoronaba. Tienes que encontrarla, Miguel, dijo Elena, firme. Tienes que hablar con ella. No puedes dejar que esto quede así. No sé si quiera verme. Me miró como si quisiera borrarme del mundo. Pero no te fue indiferente. Si fuera así, ni te habría mirado. Elena tenía razón. Clara lo había mirado con dolor. Sí, pero también con un rastro de amor herido. Eso era peor, porque significaba que todavía quedaba algo. Y ese algo pesaba. Miguel tomó de nuevo la pulsera rosa con el nombre Alicia Santamaría. La sostuvo como si fuera una reliquia, una llave, una promesa. Necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. No después de saber que una hija pudo crecer sin él. Que Clara caminó sola, embarazada, en silencio, mientras él brindaba en eventos con ejecutivos y periodistas. Tenía que verla, tenía que entender. Y, sobre todo, tenía que pedir perdón. Aunque ya fuera tarde, sin planearlo, sin pensarlo, tomó su chaqueta y salió de nuevo a la calle. Esta vez no como empresario, ni como hombre poderoso, ni como figura pública. Salió como un hombre roto, como un padre con una deuda inmensa, como un ser humano que, por primera vez en años, estaba dispuesto a escuchar. No a justificarse, no a defenderse, solo a escuchar. Porque a veces, el amor verdadero solo empieza cuando dejamos de hablar y empezamos a oír lo que el otro nunca pudo decir. En un intento por hacer algo útil con todo lo que sentía, Miguel aceptó asistir personalmente a una campaña de donación de sangre organizada por su fundación. Llevaba semanas confirmada, pero casi la cancela después de ver a Clara. Sin embargo, algo lo empujó a ir. Tal vez la necesidad de estar entre personas, de sentirse menos solo, o de equilibrar, aunque fuera simbólicamente, la balanza de todo lo que no había hecho por los demás. Era extraño. Donar sangre siempre le pareció un acto noble pero lejano. Hoy, le parecía profundamente íntimo. Como si, en cada gota, buscara purificar culpas que no sabía cómo lavar. El hospital estaba lleno de jóvenes voluntarios, trabajadores sociales y prensa. Miguel sonreía mecánicamente, saludaba, daba entrevistas cortas, repetía frases aprendidas de memoria. Pero por dentro, su mente seguía con Clara, con Alicia. Cada vez que alguien pronunciaba el nombre de una hija, él temblaba por dentro. Pasadas las 11 de la mañana, una enfermera lo llamó para realizar el procedimiento. Miguel entró al cubículo sin prestar demasiada atención, hasta que escuchó una voz dulce, firme y segura. «Buenos días. Vamos a comenzar con una pequeña revisión». Levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de ella. Era Alicia. Estaba frente a él,
con la bata blanca, los guantes puestos y una carpeta en la mano. Tenía el cabello recogido en una trenza apretada y unos ojos grandes, idénticos a los suyos, que lo miraban con naturalidad. Claro, ella no lo reconocía. Para ella, él no era más que un donante más. Una cara entre cientos. Y esa idea lo desgarró, porque allí estaba su hija, a menos de 1 metro, sin saberlo. Miguel tragó saliva, luchando contra el impulso de abrazarla. ¿Le da miedo la sangre?, preguntó ella, con una sonrisa amable. No, lo que me da miedo es no saber lo que llevo dentro, respondió él, sin pensar. Ella lo miró con curiosidad. Eso lo sabremos en unos minutos. Mientras ella tomaba la muestra, Miguel la observaba con una mezcla de orgullo y dolor. Tenía una delicadeza que no era forzada, una energía que irradiaba confianza. Era evidente que amaba lo que hacía. Sus movimientos eran precisos, seguros, cuidadosos. Y su voz tenía esa dulzura que recordaba a Clara en los primeros años de matrimonio. Miguel intentaba memorizar cada gesto, cada palabra, como si se tratara de una escena que debía grabarse para siempre. Sentía que, si parpadeaba, la perdería, como si la vida quisiera ponerle a prueba, una vez más, con lo más preciado que había perdido sin saberlo. ¿Tiene hijos, señor Santamaría?, preguntó Alicia, anotando datos en la ficha. La pregunta lo descolocó. Se quedó en silencio un segundo demasiado largo. No, o eso creía, murmuró, antes de rectificar. No tengo hijos, oficialmente. Ella sonrió con educación, sin entender el mensaje. Bueno, si algún día los tiene, recuerde cuidar su alimentación. La salud empieza en la sangre. Miguel asintió, sin atreverse a decir lo que le quemaba la garganta. Quería gritar, «Eres tú, Alicia. Eres mi hija», pero no podía. No así, no en ese momento, no sin entender toda la verdad. Cuando terminó la extracción, ella se agachó para recoger una carpeta caída. Miguel aprovechó ese segundo para respirar. Se sentía como si estuviera sosteniendo una bomba de tiempo en el pecho. Y entonces ocurrió. Alicia, sin querer, dejó caer su ficha de ingresos sobre la camilla. Él la vio de reojo, y no pudo evitarlo. Miró, Alicia Ríos Santamaría. El corazón le dio un vuelco. La vista se le nubló por un instante. Ese nombre, ese apellido. La confirmación estaba allí, negra sobre blanco. No había duda. La sangre hablaba, incluso sin pruebas de laboratorio. Y esa sangre era suya. ¿Está bien, señor?, preguntó Alicia al verlo pálido. Miguel asintió con la cabeza, rápidamente. Sí, solo me mareé un poco. ¿Quiere que llamemos a alguien? No, estoy bien. De verdad. Solo necesito sentarme un momento. Ella asintió y le ofreció una botella de agua. Le recomiendo descansar unos minutos antes de irse. Gracias, Alicia. Gracias por todo. Ella sonrió otra vez, como si no supiera que acababa de destruirlo con un solo nombre. Miguel salió del hospital con el pulso acelerado, la boca seca y una sensación de vértigo. No sabía a dónde ir, qué hacer, a quién contarle. No estaba preparado para esa verdad, pero tampoco podía negarla. Alicia era su hija, lo era, y había pasado toda su infancia sin conocerlo. Y ahora estaba allí, trabajando, creciendo, haciendo su vida, y él era un extraño más. ¿Cuánto daño se puede reparar con una conversación? ¿Con una verdad dicha tarde? ¿Con un lo siento cargado de historia? De pronto, entendió que no bastaba con buscar a Clara. Ahora tenía que buscar también a Alicia. No para irrumpir en su vida como un vendaval, sino para reconstruir el puente que jamás debió romperse. Pero antes, tenía que confirmar lo que su corazón ya sabía. Tenía que saberlo todo. Tenía que mirar el pasado a los ojos. Porque cuando la sangre habla, uno no puede fingir que no escuchó. Aunque duela, aunque sea tarde, aunque el precio sea enfrentar verdades que nadie le contó. Y mientras el sol caía entre los edificios altos de la ciudad, Miguel solo podía repetir en su mente una frase que ya no lo dejaría en paz. Alicia Ríos Santamaría. Cada letra era una campana en su conciencia. Cada sílaba, un eco de algo que había perdido sin darse cuenta. Y ahora no sabía si aún tenía tiempo para recuperarlo. Miguel pasó toda la noche revisando en su mente cada segundo del encuentro en el hospital. El sonido de la voz de Alicia, su risa discreta, la forma en que sostenía la aguja,
Todo volvía una y otra vez como una melodía imposible de olvidar. Intentó convencerse de que quizá todo era una coincidencia absurda, que las fechas podían no coincidir, que el parecido podía ser producto de su imaginación. Pero la pulsera en su bolsillo y la ficha con el apellido Santamaría lo desmentían. Aquel rostro no era una casualidad. Era la viva imagen de sí mismo cuando tenía su edad. Solo que más noble, más luminosa. Decidió buscar documentos oficiales. Contrató a una investigadora privada, discreta y eficaz, con años de experiencia en casos familiares. Le pidió que encontrara el acta de nacimiento de Alicia. No quería invadir, ni exponerla. Solo necesitaba confirmar lo que su corazón ya sabía. Mientras tanto, se sentó frente al ordenador, y por primera vez en años, buscó fotos de Clara en redes sociales. No encontró casi nada. Solo una imagen antigua, publicada por una amiga en común. Clara en una conferencia, sosteniendo una carpeta con el logo del DIF. Sonreía, pero sus ojos estaban lejos. El informe de la investigadora llegó en menos de 48 horas. Miguel lo sostuvo como si quemara. Al abrirlo, vio la fecha. Alicia había nacido exactamente 9 meses después de la última noche que pasaron juntos, antes de la gran discusión, antes del silencio. Nombre completo: Alicia Ríos Santamaría. Madre: Clara Ríos. Padre: no registrado. Miguel cerró los ojos y apretó el papel contra el pecho. Ya no había dudas. La niña del parque, la enfermera del hospital, la joven que cuidaba vidas, era su hija. Una hija que vivió sin él. Una hija que ahora tenía rostro, voz, historia y heridas que él no sabía si podía curar. Decidió seguirla. No por obsesión, sino por necesidad. Quería entender su mundo antes de entrar en él. Ver cómo vivía, qué hacía, quién la rodeaba. La esperó a la salida del hospital, dentro del auto, con los vidrios polarizados. La vio salir sola, con paso rápido, mochila al hombro, como cualquier joven trabajadora. Tomó un colectivo rumbo al sur de la ciudad. Miguel la siguió a distancia, sintiéndose torpe, ridículo, pero incapaz de detenerse. Quería tener una imagen más clara de la vida que se le había escapado entre las manos. Y tal vez, una pista de cómo repararla. La ruta terminó frente a un edificio modesto, pero limpio y ordenado. Alicia subió las escaleras exteriores hasta el segundo piso y abrió la puerta con su llave. Miguel se estacionó a media cuadra. No bajó del auto. Solo observó. 15 minutos después, la puerta volvió a abrirse, y de ella salió Clara, con el cabello recogido y el vientre ya prominente. Llevaba al bebé en brazos, envuelto en una manta. Miguel se tensó. Verla así, caminando con esfuerzo, con dignidad, lo conmovió profundamente. No solo había criado a Alicia, estaba criando otro hijo. ¿Sola? ¿Con ayuda? ¿Quién era ese niño? A la distancia, parecía cansada, pero no vencida. Sostuvo al bebé con ternura y se sentó en un banquito de cemento frente al edificio, a tomar aire. Miguel bajó un poco la ventana para verla mejor. Observó cómo le cantaba algo suave, apenas audible. Le acariciaba la frente con los dedos, mientras el pequeño dormía en su pecho. Aquella escena era tan íntima, tan poderosa, que Miguel tuvo que mirar hacia otro lado. No se sentía con derecho a presenciar ese instante, y sin embargo, no podía apartarse. Era como si la vida le mostrara, en una sola imagen, todo lo que había perdido por no saber mirar a tiempo. Esa noche, la culpa lo devoró. Sentado en su oficina, leyó los informes una y otra vez. Alicia había estudiado con becas, trabajado desde los 16 años, sostenido a su madre en hospitales, cursado enfermería con excelencia. Todo eso, sin él. Y lo más devastador, nunca había registrado su paternidad. Clara había dejado ese espacio en blanco. Miguel imaginó la escena. Ella, en una oficina pública, rellenando formularios con las manos temblorosas, sabiendo que ese vacío dolería toda la vida. ¿Por qué no lo buscó con más fuerza? ¿Por qué no lo enfrentó? Y la respuesta llegó sola. Quizá lo intentó. Quizá la silenciaron, como ya le había dicho Elena, como había sugerido Camila. El círculo de su vida estaba lleno de puertas cerradas con llave, y ahora, una a una, comenzaban a abrirse. Miguel recordó una frase que escuchó años atrás. La verdad no necesita permiso para ser revelada. Y estaba ocurriendo. Sin permiso, sin preparación, sin consuelo. Al día siguiente, volvió al edificio. Esta vez no se escondió. Subió al segundo piso,
con el corazón golpeando como un tambor. Respiró hondo antes de tocar la puerta. No sabía si Alicia estaba o no. Esperaba ver a Clara. Quería hablar, sin reproches, sin preguntas. Solo quería estar, aclarar, decir, por fin, todo lo que no pudo decir. Pero antes de tocar el timbre, escuchó voces dentro. Una femenina, una infantil. Mamá, ¿crees que algún día mi papá me vea? Miguel se congeló. No podía moverse. La voz era clara, pequeña, inocente. Alicia hablaba, y su tono no era triste. Era esperanzado, como si, en algún rincón de su alma, todavía esperara que él apareciera. Miguel retrocedió lentamente. No tocó el timbre. No dijo nada. Bajó las escaleras en silencio. Sabía que aún no era el momento, pero lo sería. Tenía que serlo, porque si había una esperanza, aunque fuera mínima, no la iba a desperdiciar otra vez. La mañana era clara, pero el pecho de Miguel estaba cubierto de sombras. Había dado demasiadas vueltas alrededor del pasado, y llegó el momento de tocarlo. De frente, sin rodeos. Elena lo acompañó. No porque él lo pidiera, sino porque lo conocía mejor que nadie. Sabía que Miguel podía perder la firmeza en un segundo si veía a Clara llorar. O peor, si no lo miraba en absoluto. Caminaron juntos hasta el edificio donde Clara vivía, un bloque gris con escaleras externas y ropa tendida en los balcones. Era un mundo completamente diferente al que Miguel habitaba, pero ese mundo ahora contenía a sus hijos. Cuando Clara abrió la puerta, lo primero que hizo fue mirar a Elena. Luego, con una lentitud medida, giró los ojos hacia él. No dijo nada, no se movió, solo frunció levemente los labios, como si contuviera algo que no debía salir. Miguel dio un paso al frente, con las manos a los costados, desnudo de orgullo. No vine a discutir. Solo, quiero hablar. Por favor. Clara lo observó durante unos segundos eternos. Finalmente, se hizo a un lado, y les permitió entrar. Era la primera vez que él veía ese espacio. Las paredes eran sencillas, decoradas con dibujos de Alicia, fotos descoloridas, frases motivacionales pegadas con cinta. Todo hablaba de lucha, de resistencia, de amor, a pesar de la falta. Clara sirvió café sin preguntar. No por hospitalidad, sino por costumbre. Se sentaron a la mesa mientras el bebé dormía en una cuna improvisada en la sala. Miguel miró a su alrededor, sin saber cómo empezar, hasta que Clara rompió el silencio con voz firme. ¿Qué esperas escuchar? La verdad. Nada más. ¿Ahora sí te interesa? Sí, y lo siento por no haberla buscado antes. No tengo excusas. Ella bajó la mirada y suspiró. Lo intenté, Miguel. Juro que lo intenté. Pero alguien decidió que yo no debía formar parte de tu vida. Fue entonces cuando Clara comenzó a hablar. Con pausas, con grietas en la voz. Le contó cómo, después de la discusión final, trató de llamarlo durante semanas. Cómo escribió cartas, correos, incluso contactó a Elena. Nunca recibió respuesta. Y justo cuando pensó en ir personalmente, se desató una crisis. Su padre enfermó gravemente. Ella quedó desempleada, y la ansiedad la arrastró a un pozo del que no pudo salir sola. Un día despertó en una institución, firmando papeles que no entendía. Le diagnosticaron trastorno emocional grave y le quitaron temporalmente la custodia de Alicia. Fue la peor pesadilla, y no podía despertarme. Miguel no sabía dónde mirar. Sentía náuseas, rabia, culpa. No entendía cómo su vida había seguido tan tranquila mientras Clara vivía un infierno. ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué te alejaron de mí? Valentina y tu asistente, ellas lo hicieron. Me bloquearon, me invisibilizaron, me callaron. No tenías por qué saberlo, ¿no? Yo era un problema más a eliminar. Dios mío, susurró Miguel, llevándose las manos al rostro. Y cuando salí, ya era tarde. Alicia estaba con una familia temporal. Me costó un año entero recuperarla. ¿Y nunca pensaste en venir igual? No me quedaban fuerzas, Miguel. No sabes lo que es parir sola, criar con miedo, esconderse de tu propio pasado. Elena se acercó entonces, con los ojos húmedos. Clara, no puedo justificar nada, pero quiero que sepas que me arrepiento. Yo también creí que estabas exagerando, que solo querías manipularlo. No te culpo, dijo Clara, mirando a Elena con una mezcla de dolor y resignación. Aprendí a no esperar nada de nadie, solo de mí misma. Miguel apretó el borde de la mesa. Y Alicia, ¿sabe? Sabe que soy su padre.
No, le dije que su papá se fue, pero no lo odia. Siempre esperó que algún día aparecieras, aunque sea para decirle que no la querías. Esa frase lo destruyó. El silencio volvió a instalarse. El bebé soltó un pequeño llanto y Clara se levantó para cargarlo. Miguel lo observó desde la distancia, con un nudo en la garganta. No sabía cómo acercarse. No sabía qué decir. Pero algo dentro de él gritaba que no podía seguir así. Que tenía que hacer algo. Que ya no era cuestión de redimirse. Era cuestión de amar. Y amar bien. Aunque fuera tarde. Aunque no fuera suficiente. Miguel se levantó lentamente y se acercó a Clara. No vine a pedir que me perdones. Sé que no lo merezco. Solo vine porque no quiero que sigas sola. Quiero ser parte de esta historia, aunque sea al final. Clara lo miró, con lágrimas contenidas. La historia ya empezó sin ti, Miguel. Pero si realmente quieres, puedes sumarte. No como salvador, no como héroe, como alguien dispuesto a caminar, aunque sea descalzo. Él asintió, con la voz quebrada. Estoy listo para eso. Estoy listo para caminar. La noche siguiente fue distinta. Miguel no pudo dormir, no por culpa, sino por urgencia. Sentía que le faltaban piezas, que alguien había robado años de su vida sin permiso. Se levantó a las 3 de la madrugada y, sin pensarlo demasiado, abrió una caja antigua con documentos de su época de casado. En el fondo, como escondido a propósito, había un sobre amarillo sin abrir. No tenía remitente, ni fecha clara. Lo rasgó con manos temblorosas. Adentro, una carta escrita con tinta azul. La caligrafía de Clara era inconfundible. Y en la primera línea ya no había retorno. No te escribo para rogarte, Miguel. Te escribo porque no me queda nadie. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía leer. Clara hablaba de miedo, de sentirse sola, de estar embarazada y no saber cómo seguir. Decía que había llamado a su oficina, que había dejado mensajes con Camila, su asistente, que incluso fue a su empresa pero no la dejaron pasar. Lo más doloroso no era la desesperación, era el amor aún presente. En cada línea se notaba que Clara no escribía desde el odio, sino desde la necesidad de que él supiera que no lo culpaba por completo. Si al menos pudiera mirarte una vez y decirte que estoy viva, que Alicia existe, que no soy una amenaza. Terminaba la carta. Miguel se dejó caer en el sillón. Tenía un nudo en la garganta, la vista empañada, y una sola pregunta rondando su mente. ¿Cuántas cartas más como esa le fueron ocultadas? A la mañana siguiente, citó a Camila en su oficina. Ella había sido su asistente personal durante años, su confidente profesional. Siempre discreta, siempre eficiente. Pero ahora, ya no trabajaba con él. Se habían distanciado tras su mudanza a España. Aún así, aceptó la cita. Llegó puntual, con ese aire sereno que siempre la había caracterizado. Pero cuando lo vio, percibió de inmediato que algo había cambiado. Necesito que me digas la verdad, dijo Miguel sin rodeos. Apenas cerró la puerta. ¿Sobre qué? Sobre Clara. Sobre las cartas, los mensajes. Camila bajó la vista. El silencio fue su respuesta. Miguel se adelantó. Encontré una carta. Y Clara me dijo que trató de contactarme varias veces. Que tú le negaste el acceso. Ella suspiró. Se sentó. No se justificó. No mintió. Fue Valentina. Ella me lo pidió. Dijo que Clara era una amenaza para ti, para tu imagen, para tu carrera, que estaba inestable, que era mejor mantenerla lejos. El golpe fue seco, aunque ya lo intuía. Escucharlo en voz alta le rompió algo por dentro. ¿Cuántas cartas fueron? ¿Cuántas veces intentó hablar conmigo? Al menos 7. Y algunos correos. Uno de ellos te lo imprimí y nunca me atreví a dártelo. Pensé que era lo mejor, que estabas rehaciendo tu vida. Miguel se levantó bruscamente. ¿Quién te dio derecho a decidir eso? Era mi vida, mi hija. Camila bajó la cabeza, por primera vez sin palabras. Lo sé, y me arrepiento. No hay un día que no piense en eso. Miguel respiró hondo. No gritó, no lloró, pero algo en él se quebró sin ruido. Camila sacó de su bolso una carpeta. Esto, lo guardé. No sé por qué. Tal vez sabía que algún día vendrías a buscar respuestas. Miguel la tomó con manos temblorosas. Dentro había impresiones de correos electrónicos, borradores de mensajes de voz y otras 2 cartas a mano. Todas firmadas por Clara. Algunas suplicaban una conversación. Otras simplemente le deseaban felicidad, aún desde su dolor. Había una en particular que lo desarmó. Hoy Alicia aprendió a decir papá.
No sabe a quién se lo dice, pero yo sí. Ojalá lo supieras tú también. Miguel se encerró en su despacho. No podía procesar todo junto. Era como si su historia hubiera sido escrita por otros, con su vida como tinta. Recordó a Valentina, siempre tan calculadora, siempre tan convincente. Ahora entendía tantas decisiones, tantos silencios estratégicos. Ella no solo había mentido, había construido una narrativa para mantenerlo cómodo en la ignorancia. Y él se la creyó. No por maldad, sino por comodidad. Porque era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar el desorden de los sentimientos. Esa noche, volvió a la casa de Clara, pero no tocó. Desde la esquina, observó cómo ella entraba con el bebé en brazos, mientras Alicia salía a sacar la basura, sin verlo. La miró por varios minutos. Su hija, su sangre, y se prometió, como un juramento silencioso, que nada ni nadie volvería a separarlos. Porque ya no era cuestión de culpa, era una cuestión de justicia, de verdad y de amor. Aunque llegara tarde, al día siguiente, Miguel mandó digitalizar todas las cartas. Las leyó una por una, lentamente. Quería conocer a Clara en su dolor, en su lucha, en su fortaleza. Porque esas palabras, esas que nunca llegaron, eran parte de ella, de la mujer que siguió adelante sola, de la madre que nunca dejó de luchar, de la persona que no supo proteger, pero que ahora admiraba más que nunca. Las cartas, al final, no eran solo testimonios. Eran testigos, pruebas silenciosas de un amor que se resistió a morir, y de un abandono que nunca fue elegido por quien más sufrió sus consecuencias. Miguel cerró los ojos. Ya no tenía miedo, tenía un propósito, y no pensaba detenerse hasta reparar, con hechos, todo lo que fue destruido con silencios. Miguel se convirtió en espectador de una vida que le pertenecía sin permiso. Cada día, encontraba una excusa para pasar por el hospital donde trabajaba Alicia, o por la calle donde vivía. No se atrevía a hablarle, no aún. Sentía que era como entrar a un templo sin haber hecho penitencia. Solo la miraba desde lejos, estudiaba su ritmo, sus gestos, la manera en que saludaba a los pacientes o tomaba el transporte con los auriculares puestos y la mirada concentrada. A veces, cuando la veía sonreír, el corazón le daba un vuelco, porque esa sonrisa era suya también. Elena lo reprendía constantemente. Tienes que hablar con ella, Miguel. Esto no es sano. No puedes seguir espiándola como un ladrón de afectos. No es el momento. Ella no me conoce. No sabe quién soy. No tengo derecho a irrumpir en su vida así. ¿Y si alguien más lo hace por ti? ¿Y si un día se entera por otros? Prefiero eso a lastimarla con una verdad mal dicha. Elena lo miraba con ternura, pero también con impaciencia. Sabía que su hermano podía quedarse años paralizado por el miedo, pero también sabía que, cuando amaba de verdad, lo hacía con todo el alma. Mientras tanto, Alicia seguía su vida con normalidad aparente, pero algo en su mirada delataba una tristeza profunda, una especie de vacío que ni los logros ni los abrazos de Clara lograban llenar. Ella no sabía de dónde venía ese hueco. Solo lo sentía desde niña, como una presencia ausente que flotaba en las fechas especiales. Su madre nunca hablaba de padre, y cuando preguntaba, Clara se limitaba a decir, él no pudo estar. Una frase que dolía más por su ambigüedad que por su contenido. No pudo o no quiso. Esa duda la acompañaba desde siempre. Una tarde, después del turno, Alicia se sentó en la banqueta frente al edificio, con una taza de café barato y una libreta en blanco. Le gustaba escribir. Pequeños pensamientos, frases sueltas, escenas que imaginaba. A veces fantaseaba con que su padre era un hombre bueno, que no la había abandonado por maldad, sino porque alguien lo había apartado. Otras veces, lo convertía en una figura lejana, casi mitológica, para no tener que enfrentarse al dolor real. Escribir era su forma de no romperse, de no preguntarle todos los días a la vida, ¿por qué a mí? Miguel la observaba desde el auto. No podía creer la fuerza que tenía esa joven, la misma que la había perdido tantas veces. En un momento, Alicia levantó la vista. Sus ojos se cruzaron, no por mucho tiempo, pero lo suficiente para que algo temblara en su interior. Miguel desvió la mirada de inmediato, con el corazón a mil. ¿Lo habría reconocido? ¿Habría sentido algo? No lo sabía, pero ese instante lo dejó temblando, como si en ese cruce silencioso, algo se hubiera revelado sin palabras. El tipo de conexión que solo la sangre puede explicar. Al día siguiente,
En un intento por acercarse de forma menos violenta, Miguel dejó una carta anónima en el buzón del hospital. Solo decía: tienes una luz que no se puede apagar. No dejes que las sombras te digan lo contrario. Firmó con una inicial, R. No sabía si eso servía de algo, pero sentía que era mejor que quedarse callado. Alicia encontró la nota al salir del trabajo. La leyó en silencio, la guardó en el bolsillo y no dijo nada. Pero al día siguiente, volvió a buscar si había otra. Y al no encontrarla, sintió una punzada extraña en el pecho. Miguel empezó a conocerla más. Supo que amaba las películas viejas, que adoraba el chocolate amargo, que detestaba los ruidos fuertes y que tenía miedo a los ascensores. Empezó a quererla no solo como hija, sino como persona. Porque Alicia era más que el reflejo de lo que él perdió. Era alguien que sobrevivió sin él y floreció igual. Y eso lo llenaba de admiración y vergüenza al mismo tiempo. Había estado ausente de su historia, pero no podía seguir siéndolo. No cuando ella caminaba por la vida con tanto amor contenido. Una tarde, en la sala de espera del hospital, mientras él simulaba leer una revista, la escuchó hablar con una compañera. ¿Sabes qué? A veces sueño que él viene, que se sienta frente a mí y me dice: lo siento, me equivoqué. Y yo le creo, porque prefiero creer eso, ¿sabes? Que fue un error, a pensar que nunca me quiso. Miguel sintió que se le rompía el alma. Quiso levantarse, abrazarla, gritar que estaba allí, que la había buscado, que había sido engañado. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, sosteniéndose por dentro con las uñas. Esa noche, al llegar a casa, encontró una revista tirada sobre la mesa. Era una publicación vieja, que Elena había traído de la oficina. En la portada, una foto de él con Clara en un evento benéfico, años atrás. Miguel la miró sin darle importancia, pero lo que no sabía era que Alicia también había visto esa revista, y que, al observar la imagen detenidamente, algo en su memoria se activó. Reconoció los gestos, los ojos, incluso el perfil. La revista se convirtió en una llave, una puerta que comenzaba a abrirse en silencio. «Mamá», preguntó esa noche, mientras recogían la cocina. «¿Cómo era él?» «¿Mi papá?» Clara se detuvo. Lavaba una taza, pero la dejó bajo el agua sin responder. «¿Por qué me lo preguntas ahora?» «Solo. Tengo curiosidad. ¿Alguna vez lo vi?» Clara no supo qué decir. Durante años esquivó esa pregunta, pero ahora el silencio pesaba más, y el rostro de Miguel empezaba a aparecer en lugares inesperados, como si el destino ya no quisiera seguir esperando. Miguel ya no podía vivir con la espina clavada. Las cartas de Clara, la confesión de Camila, las ausencias estratégicas, todo lo conducía a una sola persona, Valentina. Durante años, había confiado en ella más allá de lo profesional. Era su pareja, su aliada, su futuro planeado. Pero ahora, todo eso tenía grietas, como una pared pintada sobre moho. La citó en su oficina, un viernes por la tarde, cuando el edificio estaba medio vacío. No quería testigos, no necesitaba escándalos. Lo que necesitaba era una verdad sin maquillaje y una despedida sin hipocresía. Valentina llegó impecable, como siempre, vestida de blanco, con el cabello recogido y la seguridad de quien jamás se ha sentido vulnerable. Entró sin sospechar el huracán que la esperaba. «¿Todo bien, amor? ¿Por qué tanta urgencia?», preguntó, sentándose frente a él. Miguel no respondió de inmediato. Le lanzó la carpeta sobre la mesa. «Las cartas, las pruebas. ¿Sabes qué es eso?» Valentina hojeó las hojas con lentitud, como si no entendiera. Luego las soltó. «Ya veo. ¿Te encontró?» «No, yo la encontré. Tú la borraste. Pero la vida la trajo de vuelta». Ella cruzó las piernas, elegante, sin perder la compostura. «No lo hice por maldad. Lo hice por tu bien. Esa mujer era un ancla, una amenaza para tu estabilidad emocional, para tu carrera. No eras tú quien debía decidir eso», respondió Miguel con la voz tensa. «Yo tenía derecho a saber. Tenía derecho a elegir si quería estar o no. Y la hubieras elegido. A ella, a esa hija, a esa vida gris. Sí, probablemente sí. Porque ahora sé que esa vida gris es la única que me importa». «Miguel, no estás pensando con claridad». «No, Valentina. Por primera vez en años, estoy pensando con el corazón. Y tú no cabes ahí». El tono cambió. Valentina, acorralada, dejó caer la máscara. «¿Y qué vas a hacer?»
¿Arruinar tu reputación por una mujer que se fue sin decir adiós? ¿Aún no lo entiendes? No se fue. Tú la silenciaste. Tú la borraste. ¿Cómo pudiste? Porque te amo, Miguel. Porque no iba a perderte por alguien que no supo estar a tu altura. Miguel la miró con un dolor frío. No me amaste. Me controlaste. Y eso no es amor. Es egoísmo. Ella se levantó abruptamente, con los ojos brillando de furia. Si la eliges a ella, lo perderás todo. Entonces prefiero perderlo todo, que vivir en esta mentira. La tensión se cortaba con el aire. Miguel caminó hacia la puerta, la abrió y la sostuvo sin decir nada. Un gesto que lo decía todo. Valentina se quedó unos segundos en silencio. Luego, con paso firme, salió sin mirar atrás. Él cerró la puerta con suavidad. No era una victoria, era una liberación. Miguel sabía que ese momento marcaba un antes y un después. Ya no quedaban excusas. Ya no había nadie más a quien culpar. Solo quedaba él, y lo que hiciera con lo que quedaba. Elena lo llamó minutos después. No sabía nada de la confrontación, pero su tono era urgente. Miguel, Clara vino a buscarte. ¿Aquí? ¿A la oficina? No, a casa. Quería hablar contigo. Dijo que Alicia estaba empezando a sospechar cosas. Miguel sintió que el pecho le latía con fuerza renovada. Todo se estaba acelerando. El pasado, el presente, la verdad. Dile que voy para allá. Y no la dejes ir. Colgó y se quedó unos segundos en silencio. A solas. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que todo estaba fuera de control. No había más caretas. No había más después. Había llegado el momento de mirar de frente a las consecuencias. Porque ahora que Valentina ya no estaba, el camino hacia Clara y Alicia estaba más despejado, pero también más vulnerable. Porque la verdad, cuando finalmente sale a la luz, no siempre trae alivio. A veces, trae vértigo. Y a veces, también esperanza. Miguel llegó a casa de Elena con el corazón bombeando rabia, culpa y determinación. Clara lo esperaba sentada en el patio trasero, con una taza de té entre las manos. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos cargaban una tormenta contenida. Sin rodeos, le explicó lo que Alicia había comenzado a notar. Preguntas sueltas, miradas largas frente al espejo, silencios incómodos cuando alguien mencionaba el apellido Santa María. Miguel escuchaba en silencio, sintiéndose cada vez más cerca del abismo. Va a descubrirlo pronto, dijo Clara, sin adornos. Y quiero que estés listo. Miguel respiró hondo. Estoy listo, pero necesito saber todo. No parte. Todo. No puedo hablar con ella si aún me falta entender. Clara bajó la vista. Por primera vez en días, su voz tembló. No es fácil para mí. Nunca lo fue. Porque mientras tú vivías en congresos y cenas de gala, yo vivía en hospitales, pasillos fríos, diagnósticos que no entendía. Miguel apretó los puños. Te prometo que quiero saberlo. No para juzgarte, para no volver a fallarte. Ella asintió. Se levantó y sacó una carpeta de su bolso. La entregó sin mirar. Ahí están los documentos de mi internación. Léelos. Y luego hablamos. Miguel abrió el expediente. El nombre del médico le sonaba familiar. Demasiado familiar. ¿Carlos Astudillo? ¿Este no es el psiquiatra que trabaja con la familia de Valentina? Clara asintió. Sí, fue quien firmó mi diagnóstico. Me evaluó durante menos de 10 minutos. Me sedaron, y al despertar, ya estaba institucionalizada. Miguel sintió que la sangre se le helaba. Cada línea del documento estaba cargada de términos técnicos que la etiquetaban como una persona emocionalmente inestable, con riesgo afectivo severo. Esto es una farsa, murmuró él. Esto es una trampa. Lo sé, pero ¿quién me iba a creer? Era la mujer emocional que se había ido de la vida del hombre exitoso. La narrativa estaba armada. Miguel se puso de pie. Voy a encargarme de esto. Este diagnóstico falso no va a seguir arruinando tu vida. Te lo juro. Esa misma tarde, se reunió con un abogado de confianza. Le mostró los documentos, explicó los vínculos del médico con la familia de Valentina y pidió una auditoría. ¿Sabes a lo que te estás metiendo?, le dijo el abogado. No es solo un caso de mala praxis. Es una red de favores, de poder. Me da igual. Si no lo enfrento, seguiré siendo cómplice. Entonces prepárate, porque esto va a remover mucha tierra vieja. Miguel lo sabía, pero también sabía que ya no podía vivir sabiendo que su silencio era parte del problema. Clara no solo merecía justicia, merecía que alguien creyera en su verdad.
Mientras tanto, Clara trataba de mantener la calma, pero los recuerdos la asaltaban sin aviso. Recordaba las noches sola en el hospital, las paredes acolchadas, los medicamentos que la aturdían. Recordaba a Alicia llorando del otro lado del vidrio, sostenida por trabajadoras sociales que solo decían, tu mamá va a mejorar. Lo que nadie decía era que no estaba enferma, que solo estaba rota por dentro, y nadie había querido escucharla. Fue el infierno, le dijo a Elena, esa noche. Pero sobreviví. No sé cómo. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo abrazarla. No puedo cambiar lo que no vi, pero voy a estar aquí para todo lo que venga. La investigación avanzó. Miguel descubrió que no era el primer caso, que ese médico había afirmado diagnósticos similares para otras mujeres en procesos de separación con hombres influyentes. Una práctica silenciosa, disfrazada de protección psicológica. La rabia crecía, pero también la claridad. No se trataba solo de Clara. Se trataba de tantas mujeres calladas por estructuras que se creen intocables. Esto va más allá de nosotros, le dijo Miguel al abogado. Pero empieza con nosotros. Entonces empecemos. Y lo hicieron. Con cada documento, con cada testimonio, estaban escarbando un pasado que muchos querían enterrar. Alicia, sin saber aún toda la verdad, sentía que el aire comenzaba a cambiar en su casa. Clara estaba más tensa. Elena visitaba más seguido. Miguel aparecía con excusas, pero ya no como un extraño. «Mamá, ¿pasa algo?», preguntó una noche, en voz baja. Clara la miró con ternura y temor. «Sí, mi amor, pasa algo. Y muy pronto, te voy a contar todo. Pero necesito que me creas, que confíes en mí». Alicia asintió. «Siempre confío en ti, pero creo que sé más de lo que crees». Clara la abrazó, y entendió que el momento se acercaba. Miguel recibió finalmente la copia del diagnóstico original de Clara, uno elaborado por un profesional independiente que la atendió tras salir del hospital. El informe era claro. Clara jamás presentó síntomas compatibles con un trastorno emocional grave. El diagnóstico anterior había sido manipulado. No había margen de duda. Miguel se quedó mirando ese papel como si sostuviera un arma, no un documento. Era la prueba que necesitaban, la que por fin podría limpiar el nombre de Clara y devolverle algo que nadie debería perder nunca: la dignidad. Elena lo abrazó al ver su expresión. «Ahora sí», le dijo. «Ahora sí tienes con qué defenderla». Miguel sintió que el pasado, por fin, comenzaba a temblar. No podía devolverle los años perdidos, pero sí podía hacerlos valer. No había redención perfecta, pero sí había reparación posible. Y él estaba dispuesto a ir hasta el final, porque ese pasado enterrado ya estaba empezando a salir a la luz. El ambiente en casa se había vuelto espeso, como antes de una tormenta. Alicia lo percibía, aunque nadie le decía nada. Clara andaba más silenciosa de lo habitual, y Elena pasaba más tiempo allí, con una sonrisa que parecía nerviosa. Miguel venía seguido, bajo la excusa de ayudar con el bebé, pero sus ojos la seguían como si buscaran algo más. Alicia, que nunca fue ingenua, comenzó a unir piezas. No le gustaba que le ocultaran cosas. Había aprendido desde niña a leer los gestos más que las palabras. Y lo que le decían los gestos era claro. Había algo muy importante que todos sabían menos ella. Un jueves por la tarde, al regresar del hospital, encontró a Clara llorando en silencio, sentada frente a la ventana. En la mesa había papeles esparcidos, y entre ellos, una de las cartas que Miguel había recibido. Alicia no hizo ruido. Se acercó despacio y tomó la hoja. Leyó. No todo, solo las primeras líneas. Pero fue suficiente. Hoy Alicia aprendió a decir papá. El mundo se detuvo. Era la letra de su madre, pero hablaba de un padre. Uno real, uno con nombre, uno que tal vez siempre estuvo cerca. «¿Mamá?», preguntó con voz baja. Clara levantó la mirada, con los ojos rojos y sin defensa. No hubo mentiras, solo una verdad dolorosa. «Sí, Alicia, es hora de que sepas todo». La conversación fue larga, con silencios entrecortados, preguntas duras y respuestas frágiles. Clara le contó sobre Miguel, sobre cómo se separaron, sobre cómo intentó contactarlo. Le habló de la institución, del diagnóstico manipulado, de las cartas sin respuesta. No ocultó nada, porque ya no se podía. Alicia escuchaba con una mezcla de rabia y ternura. Lloraba, sí, pero no gritaba, no culpaba. Solo se aferraba a cada palabra como quien reconstruye su historia desde las ruinas.
Entonces, él lo sabía, lo sabe hace poco, y ha hecho todo lo posible por enmendarlo. ¿Y tú lo dejaste volver? Clara suspiró, no como pareja, pero sí como padre, porque es lo que tú mereces. Alicia se encerró en su habitación. No comió, no durmió, solo leyó las otras cartas que encontró en la carpeta. Cada línea era un golpe y una caricia al mismo tiempo. La idea de que su padre no la había abandonado por elección, sino por manipulación, le dolía aún más, porque no había odio que sostener, solo confusión, solo heridas abiertas sin una razón fácil de nombrar. Pensó en Miguel, en su mirada, en su forma de observarla en silencio. ¿Había sido él todo ese tiempo? ¿Era ese hombre que le dejaba notas anónimas? ¿Era su padre, de verdad? A la mañana siguiente, Alicia no fue al hospital. Se tomó el día. Se puso unos jeans viejos, una camiseta sin pretensiones y salió a caminar sin rumbo. Terminó frente al edificio de la empresa Santa María. Se quedó parada, mirando el enorme cartel de cristal. No sabía qué buscaba. Tal vez una señal. Tal vez la certeza de que estaba lista. Entró al lobby. Nadie la detuvo. Se acercó a recepción y pidió ver a Miguel. ¿Su nombre? Alicia Ríos Santamaría. La recepcionista levantó la vista con sorpresa. Un momento. Lo llamaré. Miguel bajó en menos de 3 minutos. No dijo una palabra. Solo la miró. Ella también guardó silencio. Y en esa mirada, se dijeron todo. ¿Podemos hablar? Preguntó Alicia finalmente. Claro. Donde quieras. Aquí no. Vamos a caminar. Salieron del edificio. Caminaron por varias cuadras sin rumbo fijo, hasta que ella se detuvo y lo miró de frente. Quiero saber la verdad. La tuya, no la de mamá, no la de Elena. La tuya. Miguel respiró hondo. Te la debo. Te la daré. Toda. Hablaron durante horas. Miguel le contó lo mismo que a Clara. Su ignorancia, su error de confiar ciegamente en Valentina, su arrepentimiento profundo. No justificó nada. Solo explicó. Le dijo que la vio dormir con Clara en aquella banca, que la reconoció de inmediato, que desde ese momento, su mundo cambió. Alicia escuchó sin interrumpir. No lloraba, no sonreía, solo lo miraba con una intensidad que lo desarmaba. Cuando él terminó, ella guardó unos segundos de silencio, y luego, preguntó lo único que le quemaba en el pecho. ¿Me habrías amado si me hubieras conocido? Miguel no pudo evitar que se le quebrara la voz. Alicia, te habría amado con cada parte de mí. No porque seas mi hija, sino porque eres tú. Porque eres la persona más luminosa que he visto. Porque, aunque no estuve, te sentí. Siempre. Alicia asintió. No dijo más. Se abrazaron en medio de la calle, como si el mundo no existiera. Como si el tiempo pudiera empezar de nuevo. Como si la herida, aunque aún abierta, comenzara a cicatrizar. Esa noche, Clara los vio llegar juntos. Miguel con los ojos hinchados. Alicia en silencio, pero distinta. Más liviana, más ella. ¿Todo bien? Preguntó Clara. Alicia la abrazó. Sí, mamá. Ahora todo tiene sentido. Miguel miró a Clara con gratitud. Y ella, sin palabras, le devolvió una sonrisa tenue. El círculo comenzaba a cerrarse. No del todo, pero ya no sangraba igual. Los días que siguieron al encuentro fueron silenciosos, pero no vacíos. Alicia no volvió a preguntarle a Miguel si la quería. Ya no hacía falta. Lo observaba en los pequeños gestos, en cómo se preocupaba por cada detalle, en cómo la escuchaba sin interrumpir, en cómo respetaba su espacio sin desaparecer. Clara, por su parte, parecía más serena. Por primera vez en años, no tenía que sostenerlo todo sola. Miguel había llegado tarde, sí, pero llegaba limpio de excusas, dispuesto a quedarse con lo que fuera que quedara de ellos. Alicia propuso, una tarde cualquiera, lo que Miguel no se habría atrevido a sugerir jamás. Quiero hacerme una prueba de ADN. Él la miró con sorpresa. ¿No confías en lo que te dije? Confío, pero necesito tenerlo por escrito. No para ti, para mí. Quiero cerrar ese capítulo con certeza. Miguel asintió, sin molestarse. Cuando quieras. Fueron juntos al laboratorio. Firmaron los documentos, tomaron las muestras. El proceso fue rápido. La espera, no tanto. Durante los días siguientes, Alicia volvió a su rutina con cierta normalidad. Pero algo en ella había cambiado. Sus pasos eran más seguros. Sus preguntas más precisas. Por primera vez en su vida, sentía que la historia tenía raíces.
que su árbol genealógico ya no era una línea punteada. Mientras tanto, Miguel seguía reconstruyendo su vida desde la honestidad. Acompañaba a Clara al médico, se encargaba del bebé en los turnos nocturnos, y se reunía con abogados para seguir con el caso del diagnóstico falso. La lucha por Clara se había vuelto también parte de su propia sanación. Cuando llegaron los resultados, Alicia no los abrió de inmediato. Miguel se ofreció a hacerlo con ella. Clara prefirió dejarlos a solas. Se sentaron en la mesa, con el sobre entre ellos como si fuera una bomba emocional. ¿Lista?, preguntó Miguel. Alicia asintió. No temblaba. Ya no. Él abrió con cuidado, leyó, y luego le extendió el papel. Ella lo tomó, lo escaneó con los ojos. 99,9% de coincidencia. La sangre no miente, dijo Alicia en voz baja. Miguel la miró con ternura. Ni el corazón. El silencio que siguió fue cálido. No había sorpresa. No había drama. Solo confirmación. Un sello sobre una verdad que ya vivía en sus gestos. Alicia no lloró. No lo abrazó. Solo le dio una palmada en el hombro y dijo: ahora sí puedo decirlo. Tengo papá. Miguel sonrió con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Y yo tengo hija. No hicieron promesas. No firmaron pactos. Pero ese día, todo cambió. Porque las dudas se apagaron. Y lo que quedó fue lo que siempre debió estar: vínculo. Esa noche, Clara los observó desde la cocina. Alicia reía mientras Miguel intentaba preparar una pasta que claramente no dominaba. El bebé lloraba. Miguel se quemó con el sartén. Y Alicia casi tiró la leche. Pero reían. Reían como una familia. No perfecta, no tradicional, pero familia al fin. Clara apoyó la frente en la pared y cerró los ojos. Por fin, el mundo no pesaba tanto. Por fin, el caos tenía sentido. ¿Quieres probar?, le gritó Miguel desde la sala, levantando un tenedor. Clara sonrió. Solo si no me envenenas. No prometo nada. La risa llenó la casa. Y por un instante, el pasado pareció quedarse afuera. Como si la puerta lo hubiera dejado fuera por fin. Como si la sangre, la verdadera, la que une sin exigir, finalmente hablara con su propia voz. Al día siguiente, Alicia fue al hospital y, por primera vez, llenó una ficha médica en la que escribió padre Miguel Santamaría. Fue un gesto pequeño, casi administrativo, pero para ella era como firmar un nuevo nacimiento. El suyo. Ya no era una historia con huecos. Ya no tenía que inventar cuentos para explicar su apellido compuesto. Ahora tenía respuestas. Y eso no se lo quitaba a nadie. Mientras guardaba el documento en su mochila, pensó en todas las veces que soñó con ese momento. Y se permitió una sonrisa, una que no necesitaba explicación, una que hablaba de futuro. El primer domingo juntos llegó sin mucha planificación. Alicia había tenido una semana agotadora, Miguel también. Y sin embargo, ambos coincidieron en algo que no habían dicho en voz alta. Querían verse, sin excusas, sin trámites, sin médicos de por medio. Fue ella quien mandó un mensaje corto. ¿Te parece si almorzamos juntos? Tú cocinas, yo llevo el postre, Miguel respondió en menos de un minuto. Acepto el desafío, aunque probablemente pidamos pizza. El tono ligero escondía algo mucho más profundo, el deseo de empezar a vivir momentos reales, fuera de las heridas. Se encontraron en el departamento de Miguel. Alicia llegó puntual, con una bolsa de pan dulce y una botella de jugo natural. Al entrar, miró alrededor con la curiosidad de quien está conociendo un terreno nuevo, aunque de algún modo familiar. El lugar era sobrio, cálido, lleno de libros y cuadros antiguos. Es distinto a lo que imaginaba, dijo ella, dejando su bolso en el sofá. Distinto bien o distinto mal. Distinto tú. Miguel sonrió. Se sintió visto. Por fin, comieron pasta con salsa improvisada y pan tostado. Rieron cuando se les pasó la sal, cuando se les quemó un poco el ajo, cuando el bebé, que Clara había dejado con ellos unas horas, hizo su primer desastre con la cuchara. Miguel observaba a Alicia como quien mira crecer algo frágil y maravilloso. Ella, por su parte, ya no lo analizaba con recelo. Ahora lo miraba con curiosidad, con atención sincera, como si estuviera leyendo el primer capítulo de un libro que llevaba toda la vida esperando abrir. Después del almuerzo, se sentaron en el suelo con una caja de fotos que Elena les había traído. Había imágenes de Miguel joven, en la universidad, en viajes, con amigos. Nunca pensé que mi papá habría usado camisas hawaianas, bromeó Alicia. Eso fue una etapa oscura.
Prometo que ya pasó. Qué pena. Me gustaba la idea de que fueras ridículo. Miguel soltó una carcajada genuina. No recordaba la última vez que había reído así. Soy muchas cosas, hija. Ridículo, probablemente una de las más constantes. Alicia lo miró por un segundo más de lo necesario, y luego bajó la vista, sonriendo. Hija, le susurró él, casi sin aire. Ese hija no era solo una palabra. Era una confirmación, un permiso, una caricia verbal. Alicia lo aceptó sin decirlo, simplemente apoyando la cabeza en el hombro de él por unos segundos. No era un abrazo dramático de telenovela, ni un llanto incontenible. Era más íntimo que eso. Era un gesto pequeño, silencioso, profundamente poderoso. Miguel cerró los ojos. En ese instante, lo supo, no necesitaba que ella lo perdonara por todo. Solo necesitaba que lo dejara estar. La tarde pasó entre música vieja, anécdotas y preguntas sueltas. ¿Por qué no tuviste más hijos antes del bebé? Porque pensé que ya no tenía con quién. ¿Y ahora? Miguel la miró de lado. Ahora tengo una hija y un bebé que me llama con los ojos. Suficiente para empezar de nuevo. Alicia no respondió. Solo se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 helados. Brindemos, entonces, por los nuevos comienzos. Antes de irse, Alicia dejó un pequeño papel pegado en el refrigerador. Miguel lo vio después, al cerrar la puerta. Decía, ser papá no es llegar primero, es quedarse para siempre. Él lo leyó varias veces. Lo dejó allí, sin moverlo, como un recordatorio diario. Porque eso era exactamente lo que pensaba hacer, quedarse. Cuando Clara llegó a recoger al bebé, los encontró en el suelo, jugando con piezas de madera. Alicia parecía más liviana. Miguel más joven. ¿Interrumpo?, preguntó con una sonrisa. Un poco, respondió Miguel, pero te lo perdono. Clara se agachó, acarició al bebé, y le lanzó una mirada a Miguel que decía más que 1000 frases. Gracias por no rendirte. Esa noche, Alicia escribió en su diario. No lo hacía desde que tenía 15 años. Hoy almorcé con mi papá. No sé si eso borra el pasado, pero lo cambia. Y eso, ya es algo. Cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió como hacía tiempo no dormía. Sin enojo, sin vacío, sin miedo. Clara observaba en silencio cómo Alicia y Miguel construían su propia relación, paso a paso, sin presiones. La casa empezaba a llenarse de sonidos nuevos, risas, conversaciones espontáneas, silencios compartidos. El bebé, ajeno a todo, era el centro de este nuevo universo familiar que nacía sin planificación, pero con una ternura que no podía fingirse. Clara, sin embargo, cargaba un peso que no lograba soltar. Verlos juntos le alegraba, sí, pero también le recordaba lo sola que estuvo durante tanto tiempo. Y ese duelo no desaparecía por más que las cosas estuvieran mejor. Una tarde, mientras Miguel preparaba una merienda para todos, Clara se quedó en la sala, sosteniendo una mantita del bebé entre las manos. Necesito hablar contigo, dijo, sin levantar la voz. Miguel, desde la cocina, supo que esa frase no era cualquier frase. Dejó lo que hacía y se sentó frente a ella. Te escucho. Clara lo miró fijamente. No había enojo en sus ojos. Había historia. No quiero que te sientas culpable cada vez que me miras, pero tampoco quiero que olvides lo que pasó. No lo haré, respondió él, con firmeza. No podría, aunque quisiera. El perdón no es un decreto, pensó Clara. Es una construcción, a veces lenta, a veces interrumpida. No me dolió solo tu ausencia. Me dolió que nunca imaginaras que algo podía estar mal, que no desconfiaras ni una sola vez de lo que te decían. Miguel asintió con los ojos húmedos. Me acostumbré a vivir rodeado de certezas. Y tú eras lo único que no podía controlar. Por eso te alejaron, porque no encajabas en ese mundo. Y tú te dejaste convencer de que yo era el problema. Sí, entonces, no busques que te perdone hoy. Solo sigue estando. Eso me va a bastar. Miguel entendió en ese momento que el perdón de Clara no venía en forma de palabras suaves ni abrazos dramáticos. Venía en forma de espacio compartido, de puertas abiertas, de no cerrar la historia antes de tiempo. Y eso era más que suficiente. Al día siguiente, Clara aceptó la invitación de Elena para trabajar juntas en una ONG que apoyaba a mujeres con antecedentes de institucionalización injusta. Era su forma de hacer justicia, de transformar la herida en algo útil. Si yo pude salir, otras también pueden, dijo,
con convicción. Mientras tanto, Alicia empezó a acompañar a Miguel en eventos públicos, como parte de un programa de salud comunitaria impulsado por su empresa. La gente murmuraba al verla, al enterarse de quién era, pero a ella no le importaba. Había aprendido que el verdadero orgullo no viene de los apellidos, sino de las decisiones. ¿Estás lista para que el mundo te vea como la hija perdida?, le preguntó Miguel en uno de los eventos. No soy la hija perdida, soy la hija reencontrada. Él la abrazó con los ojos. Gracias por encontrarme también a mí. Alicia, con el tiempo, también se dio cuenta de que debía perdonarse a sí misma, por los años en que cargó con preguntas sin respuestas, por culpas que no le pertenecían, por haber odiado a un fantasma que no conocía. Esas heridas no se cerraban con discursos, sino con abrazos nuevos, con almuerzos de domingo, con fotos en la nevera, con mensajes de «llegaste bien» en el celular. Porque al final, el perdón no era un instante, era una práctica cotidiana. Una tarde, mientras Clara cocinaba, Miguel se acercó con el bebé en brazos. Lo balanceaba suavemente, mientras tarareaba una melodía improvisada. ¿Te diste cuenta?, le dijo. Somos una familia. Disfuncional, sí, pero familia. Clara sonrió, sin dejar de mover la cuchara. No somos disfuncionales. Solo, no seguimos el guión tradicional. Mejor así. ¿Por qué? Porque los guiones tradicionales no hubieran permitido que volviéramos a encontrarnos. Elena, al verlos juntos, sentía algo parecido a la paz. Había cometido errores, sí, pero había aprendido. Y ahora, ver a su hermano sonriendo, ver a Clara de pie, ver a Alicia floreciendo, era su forma de redimirse también. Este milagro no se explica, le dijo un día a Clara. Se agradece. Yo no lo llamaría milagro, respondió Clara. Lo llamaría trabajo, esfuerzo, decisión. Y tenía razón. El perdón no borra lo vivido, pero aligera el equipaje. Y cada uno, en su tiempo y a su modo, estaba aprendiendo a viajar más liviano. No olvidando, no negando, sino aceptando que las cicatrices también forman parte del mapa. Y que, a veces, las rutas más hermosas comienzan donde una historia estuvo a punto de romperse. Las semanas que siguieron fueron una tormenta silenciosa. Miguel y su equipo legal presentaron las pruebas en el juzgado, el diagnóstico original, los antecedentes del psiquiatra vinculado con la familia de Valentina, las cartas de Clara, incluso testimonios de otras mujeres que habían vivido procesos similares. No era solo una demanda, era un grito largamente silenciado que por fin encontraba eco. Clara firmó los documentos con mano firme. No lo hacía por revancha, lo hacía por ella, por Alicia, y por todas las que vinieran después. Era su forma de recuperar lo que nunca debieron quitarle, la dignidad. El caso tomó fuerza mediática sin buscarlo. Alguien filtró los nombres. Y, de pronto, los titulares hablaban de la mujer diagnosticada falsamente para proteger a un empresario. Clara fue buscada por periodistas, columnistas, activistas. Ella rechazó entrevistas. Prefería hablar en los espacios que ella eligiera. No soy un caso, soy una historia. Y las historias no se cuentan a gritos. Miguel, en cambio, decidió dar una única conferencia de prensa. Solo dijo una frase que quedó grabada en todos los medios. La justicia empieza cuando los poderosos reconocen que también pueden fallar y que deben reparar. Y luego, se retiró en silencio. El juicio avanzó con rapidez poco común. Las pruebas eran irrefutables. El médico fue inhabilitado. Se abrió una investigación más amplia y la familia de Valentina intentó desvincularse, pero la mancha ya estaba. Miguel no buscó castigo personal. Solo pidió que Clara fuera absuelta oficialmente del diagnóstico y que su historial fuera limpiado. No lo hizo por ella sola, lo hizo por todo lo que representaba. Alicia lo acompañó a la audiencia final. Sostuvo su mano sin decir nada. Su presencia bastaba. Su historia ahora también se defendía en ese estrado. Cuando el juez leyó la sentencia, Clara no lloró. Solo cerró los ojos y respiró hondo. El documento oficial anulaba el diagnóstico, reconocía el abuso médico y el uso indebido de poder. Era justicia. Tarde, pero justicia al fin. Miguel se acercó, le puso una mano en el hombro. Clara le respondió con una mirada que decía, gracias, pero ahora sigue lo difícil, vivir sin miedo. Porque una vez que te arrebatan tu voz, cuesta volver a hablar en paz. Aunque el mundo diga que ya está todo bien. Elena organizó una pequeña reunión en casa para celebrar la sentencia.
No hubo champán ni discursos. Solo comida casera, música bajita y muchas miradas compartidas. Alicia propuso un brindis. Por mi mamá, que nunca se rindió. Y por mi papá, que aprendió a escuchar. Clara alzó su vaso con jugo. Miguel también. Fue un brindis sin lágrimas, pero con la piel erizada, porque sabían que estaban escribiendo una historia diferente. Una que no se quedaba en la tragedia. Días después, Clara recibió una carta del hospital donde había estado internada. Le ofrecían disculpas institucionales, una indemnización económica y una plaza para participar en un comité de revisión ética. Ella dudó. No quería volver a ese lugar. Pero Elena la convenció. Tienes derecho a estar ahí. No para revivir lo que pasó, sino para evitar que vuelva a pasar. Clara aceptó. Fue la primera reunión con la cabeza en alto. Contó su caso sin temblar. No quiero que me aplaudan. Quiero que me escuchen. Y así fue. Por primera vez, la escucharon. Miguel creó, junto con Alicia, un programa de becas para jóvenes en carreras de salud que hubieran sido criados por madres solteras. Lo llamó Proyecto Raíz. ¿Por qué ese nombre?, le preguntó ella. Porque tú eres mi raíz. Y todo esto nació por ti. La beca creció más de lo esperado. Varias empresas se unieron. Pronto, jóvenes de todo el país aplicaban. Y detrás de cada solicitud, Miguel leía un eco de su propia historia. Esto no me redime, decía. Pero al menos, transforma el error en algo que sirve. Clara, por su parte, volvió a estudiar. Empezó un máster en gestión de proyectos sociales, becada por una universidad que conoció su caso. Iba a clases por la mañana, cuidaba al bebé por la tarde y coordinaba talleres por las noches. ¿No te cansas?, le preguntó Miguel un día. Me cansaba más cuando nadie creía en mí, respondió. Y sonrió, con esa sonrisa que ahora era más frecuente, más libre. No era una mujer que había vuelto a ser la de antes. Era una mujer nueva, más fuerte. Y eso no tenía precio. Alicia, desde su lugar, crecía también. Seguía estudiando, trabajando en el hospital y escribiendo en secreto una novela basada en su vida. Aún no sabía si la publicaría, pero la escribía como terapia, como mapa, como legado. ¿Y cómo se llama la protagonista?, le preguntó Miguel, un día. No lo he decidido. Tal vez Clara, tal vez Alicia, tal vez las dos. Miguel acarició el cabello con cariño. Sea quien sea, va a ser una mujer que no se deja borrar. Exactamente, respondió ella, con una sonrisa orgullosa. Y aunque los titulares dejaron de hablar del caso, y los medios se fueron a otra noticia, algo había cambiado para siempre. No solo en sus vidas, también en las vidas de quienes ahora sabían que la verdad puede tardar, pero cuando llega, no pide permiso. Llega para quedarse. Miguel no esperaba encontrar nada más. Creía que todo ya había salido a la luz. La verdad, la reparación, el perdón. Pero una tarde, mientras ayudaba a Clara a organizar unos archivos antiguos, encontró un sobre cerrado, sin fecha, con su nombre escrito a mano. Clara se quedó quieta al verlo. Lo reconoció al instante. La escribí la noche antes de que me internaran, dijo en voz baja. Iba a entregártela personalmente. Miguel la sostuvo con cuidado, como si fuera frágil. ¿Puedo leerla? Claro, ya no hay nada que ocultar. Pero su mirada temblaba, porque aún quedaba algo. Algo que no se había dicho. Algo que solo las palabras escritas podían sostener. Miguel se sentó en el borde de la cama, respiró hondo y abrió el sobre. La letra era reconocible, pero más inestable. Clara la había escrito en un momento de vulnerabilidad extrema, y eso se sentía en cada trazo. Miguel, si estás leyendo esto, es porque ya no pude entregártela en persona. No sé si aún quieres saber de mí, pero necesito que sepas algo importante. No me fui por capricho. Me fui porque me empujaron. Me alejaron de ti, de mi vida, de mi propia historia. Pero no escribo para reclamar. Escribo porque aún hay algo que no sabes. La carta continuaba con recuerdos, disculpas, fragmentos de esperanza. Miguel sentía que cada línea le arrancaba una parte del alma. Pero entonces llegó al párrafo que lo dejó sin aliento. El bebé que llevo en el vientre también es tuyo. Fue concebido días antes de que todo se rompiera. Y aunque no tuve tiempo ni fuerzas para decírtelo, nunca dejé de pensar que, algún día, lo descubrirías. No sé si lo vas a conocer. No sé si querrás. Pero quiero que sepas que, aunque no estuviste, fuiste parte de él desde el inicio. Miguel apoyó la carta en su regazo.
Cerró los ojos. Sintió que el mundo se detenía. Siempre creyó que el bebé era de otra relación de Clara, que había llegado después de su historia. Nunca imaginó que también era suyo. Su hijo, su segundo hijo. Y ahora, todo cobraba una dimensión nueva. Clara, susurró, sin saber cómo seguir. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque no sabía si te quedarías por culpa o por amor. Miguel la miró con una mezcla de asombro y ternura. ¿Y ahora? Ahora, ya no me importa el motivo. Solo que estés. Aquel bebé, que ya gateaba por el salón, se convirtió, en ese instante, en mucho más que un símbolo de esperanza. Era sangre compartida. Era vida que había crecido entre el caos y la fortaleza. Miguel se acercó a él, lo cargó con cuidado, lo miró a los ojos. «Hola, hijo», le dijo por primera vez. El niño balbuceó algo y se agarró de su camisa. Clara los observaba desde la puerta. No dijo nada, pero sus ojos, brillando en silencio, lo decían todo. Había esperado ese momento sin saber que lo necesitaba. Miguel tomó la carta y la guardó en una caja junto a las otras. Pero esa no era como las demás. Esa no hablaba del pasado, sino del futuro. Le había dado un nuevo motivo, una nueva certeza. Esa noche, escribió en su diario, uno que apenas empezaba a llenar desde que todo cambió. He cometido errores irreparables. Pero hoy entendí algo. La vida no se trata de borrar lo que hicimos, sino de aprender a caminar con ello. Con 2 hijos, con una mujer que sigue siendo parte de mi alma, y con una historia que me enseñó que el amor, aunque sea interrumpido, también encuentra caminos para regresar. Al día siguiente, Miguel llevó al bebé al parque, como hizo años atrás cuando encontró a Clara dormida en aquella banca. Esta vez, el niño dormía en su pecho. Alicia los alcanzó unos minutos después, con 2 cafés y una sonrisa serena. ¿Sabes que mamá me contó lo de la carta? Miguel asintió. ¿Y cómo te sientes ahora, con 2 hijos en vez de 1? Como alguien que tiene la oportunidad de hacerlo mejor. Entonces hazlo, que el pasado ya hizo suficiente. Y los 3 caminaron por el parque, sin nostalgia, pero con memoria. Con un presente que ya no era una ruina, sino una promesa. Las cosas no volvieron a ser como antes. Y eso era bueno, porque lo de antes estaba hecho de silencios, de presiones, de decisiones tomadas con miedo. Ahora, cada paso era elegido. No había guiones. No había planes preestablecidos. Solo una certeza compartida. Estaban ahí porque querían estar. Miguel ya no dormía en un penthouse silencioso, sino en un departamento más pequeño, con juguetes en la sala, pañales en la cocina y risas interrumpidas por llantos de madrugada. Y no lo cambiaría por nada. ¿Te das cuenta de lo que construimos sin darnos cuenta?, le dijo a Clara una tarde. Sí, respondió ella. Pero ahora lo estamos haciendo con conciencia. Y eso lo cambia todo. Alicia propuso organizar una cena en casa. No una gran celebración, sino una reunión íntima, de esas que no se planean con protocolo, pero se recuerdan siempre. Clara cocinó, Miguel puso música, Elena trajo postre, y Alicia preparó tarjetas con frases escritas a mano para cada uno. No es una despedida, aclaró, levantando su copa. Es un inicio, y todos brindaron. Por ellos, por los errores que no los destruyeron, por la verdad, aunque doliera, por los vínculos que, aunque se fracturaron, aún encontraron forma de abrazarse. Después de cenar, Alicia se acercó a Miguel y le entregó una hoja doblada. ¿Qué es esto?, preguntó él. ¿Una idea, o un proyecto, o una locura? Era una propuesta de trabajo. Un programa de salud emocional comunitario para madres solteras con hijos hospitalizados. Clara estaría al frente de la coordinación, Alicia en el área médica y Miguel como patrocinador y gestor del proyecto. Quiero que lo hagamos juntos, dijo ella. Como familia. Miguel no supo qué decir, pero sus ojos hablaron por él. Sí, claro que sí. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Clara salía temprano para sus clases. Miguel la acompañaba con el bebé en brazos. Alicia se encargaba de los informes del proyecto. Poco a poco, la dinámica que nació del caos se convirtió en algo hermoso y funcional. Miguel ya no pensaba en redención. Pensaba en equilibrio, en presencia, en no fallar otra vez. No buscaba recuperar el pasado. Buscaba honrarlo con sus actos. Antes quería que me perdonaran. Ahora solo quiero ser útil, le confesó a Clara una mañana. Y lo está haciendo. Sin promesas, solo con hechos. Eso, para ella, valía más que cualquier anillo. No hubo vuelta al romance.
Clara y Miguel no retomaron la relación como pareja, pero se miraban con complicidad, se cuidaban con ternura y se reían con ese lenguaje que solo tienen quienes alguna vez se amaron de verdad. Y eso bastaba. Nadie sentía que faltaba algo, porque el amor, en sus distintas formas, estaba presente. «¿Sabes qué me gusta de nosotros?», le dijo Clara un día, «que no necesitamos definirnos para saber que estamos juntos en esto». Miguel sonrió. «Somos lo que necesitamos ser». Y eso era suficiente. Alicia, por su parte, florecía. Ahora hablaba de su padre sin dolor. Lo nombraba en voz alta, lo presentaba con orgullo, y hasta se permitía pequeñas burlas. «Mi papá es tan sensible que llora con comerciales», le decía a sus amigos. «Pero es el mejor que pude tener». Y Miguel, aunque se sonrojara, disfrutaba cada palabra, porque eran reales, porque venían sin exigencia, porque eran de ella. El proyecto que lanzaron juntos creció más rápido de lo esperado. En 6 meses, ya había 3 clínicas comunitarias funcionando en distintos barrios. Clara se convirtió en referente de liderazgo social. Alicia dio su primera charla sobre salud emocional en entornos vulnerables. Miguel, desde el fondo del auditorio, grababa con orgullo. «Míralas», le dijo a Elena. «Lo lograron solas». «No», respondió ella. «Lo lograron porque tú decidiste caminar al lado, sin robarles el camino». Y por primera vez, Miguel entendió lo que significaba ser parte. No protagonista, parte. El bebé ya decía sus primeras palabras. Papá fue una de ellas. Clara lo miraba desde la puerta y sonreía. «¿Te das cuenta?», le susurró a Miguel. «Esta vez no te perdiste el principio». «Y no pienso perderme el resto», respondió él. Y lo dijo con la certeza de quien ya no teme prometer, porque sabe que puede cumplir. Ese niño, esa hija, esa mujer, eran su nueva vida. Y no lo necesitaban perfecto, solo presente. Clara, en una libreta, escribió una frase antes de dormir. «La vida no siempre nos da segundas oportunidades, pero cuando lo hace, hay que agarrarlas con el alma entera». Cerró el cuaderno, apagó la luz, y durmió tranquila, sabiendo que, por fin, el amor no dolía. El amor sostenía. El centro comunitario estaba lleno de voces, de pasos apurados, de risas y llantos de niños. En una de las paredes, recién pintada, colgaba una foto que decía: «Primera jornada de salud emocional, Proyecto Raíz». En la imagen, Alicia sostenía a una madre adolescente que lloraba de alivio tras recibir una ayuda inesperada. Miguel la miraba desde el fondo del pasillo, con ese orgullo que no necesita palabras. Clara estaba en una sala vecina, coordinando actividades, organizando voluntarios. Y el bebé, ahora un pequeño torbellino de energía, corría por entre las piernas de todos. Esa era su vida ahora. Un caos hermoso, una construcción colectiva. Miguel se había convertido en un hombre nuevo, no por haber cambiado todo de sí, sino porque había aprendido a mirar con otros ojos. Ya no necesitaba tener el control de todo. Solo quería estar, sostener, acompañar. Se había convertido en el tipo de padre que habría querido tener. El tipo de hombre que no huye del pasado, pero no se deja definir por él. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», le dijo a Clara una tarde. «¿Qué?». «Que nunca soñé con esta vida, pero ahora no podría imaginar otra». Ella sonrió. Eso es lo que pasa cuando el amor deja de doler. Y volvieron al trabajo, como 2 aliados que el tiempo juntó con costuras nuevas. Alicia, desde su escritorio, escribía los informes del mes, pero en su cuaderno personal, donde anotaba ideas para su futura novela, escribió una frase que acababa de ocurrírsele. «No importa cuánta sangre compartimos, lo que importa es lo que hacemos con ella». Lo leyó en voz baja, lo repitió como una oración, porque eso era ahora su familia. Una elección, un lazo que fue negado, manipulado, herido, pero que sobrevivió. «Papá, ¿puedes revisar este documento?», le preguntó alzando la voz. Miguel se acercó. «Claro, hija, estoy aquí para lo que necesites». Y ella lo supo, lo decía en serio. Lo diría siempre. Elena organizó una comida sencilla para celebrar el primer año del proyecto. Estaban todos. Comieron en el jardín, con el mantel manchado, los niños gritando, y la música mal sincronizada. Pero nadie se quejaba. Clara miró alrededor y dijo en voz alta: «¿Recuerdan cuando todo esto parecía imposible?». Alicia levantó su copa. «Imposible no. Solo
Inconcebible para quienes no creen en el poder de la reparación. Miguel asintió. La vida no siempre te da las cartas correctas. Pero a veces, si aprendes a jugar, igual ganas. Y todos brindaron. Por el futuro. Una periodista se acercó a Clara semanas después, pidiéndole contar su historia en un documental. Clara dudó. No quiero volver a vivirlo todo. No se trata de eso, dijo Alicia. Se trata de que otras mujeres sepan que no están solas. Clara aceptó. Contó su historia frente a una cámara, sin adornos, sin dramatismo. Solo verdad. Me silenciaron, pero aprendí a gritar con actos. Y el país la escuchó. No como víctima, sino como mujer que reconstruyó su mundo desde las ruinas. Miguel publicó una columna en un diario nacional. Hablaba sobre la responsabilidad afectiva de los hombres, sobre el rol de los padres ausentes, sobre cómo reparar lo que no se puede cambiar. La última línea decía: la sangre crea la posibilidad. El amor crea el compromiso. El tiempo lo convierte en legado. Esa frase se volvió viral. No porque fuera perfecta, sino porque era sincera. Porque hablaba de un camino que él había recorrido a pie, con errores, con miedo, pero también con valor. El bebé, al que finalmente llamaron Gael, empezó el preescolar con 3 años. Miguel lo llevó de la mano, y al despedirse, se agachó y le dijo: no tienes que ser fuerte, solo tienes que ser tú. Y esas palabras eran, en realidad, para todos. Para él, para Clara, para Alicia, porque ahora sabían que no se trataba de vencer, sino de avanzar con verdad, con respeto, con amor elegido. En una reunión de cierre de año, Alicia leyó en voz alta un fragmento de su novela. Nadie sabía que estaba escribiendo. El texto hablaba de una familia que se construyó desde el error, desde el silencio, desde una carta olvidada. Al terminar, hubo aplausos, lágrimas, abrazos. ¿Cómo se llama la historia?, preguntó Clara. Sangre y futuro, respondió Alicia, sonriendo. Miguel le tomó la mano. Es un gran título, y un mejor legado. La última escena fue sencilla. Una tarde cualquiera, en el parque donde todo comenzó. Miguel y Clara sentados en la misma banca, mirando a Gael correr mientras Alicia le leía un cuento a otros niños. Nadie hablaba. No hacía falta. El silencio, por fin, no dolía. El silencio era hogar. A veces la vida da vueltas que nunca esperaríamos. Ver a alguien del pasado, en una situación difícil, con una niña que se parece tanto a ti, ya es algo que toca el corazón. Pero ¿y si te dijera que esta historia puede ir aún más profundo? Porque hay algo todavía más fuerte que reencontrar un viejo amor. Es reencontrar una parte de ti que habías dejado atrás. Y yo dejé aquí en la pantalla final un video que te va a emocionar. En él, un millonario va a donar sangre y descubre que la enfermera es su propia hija, a quien abandonó. Míralo ahora y sigue en este camino de historias que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. No olvides suscribirte al canal para acompañar estas historias que valen oro. No te puedes perder ninguna. Dale like al video y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.